Muy buenas tardes. Celebraremos este día la quinta sesión de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. 1. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura de correspondencia. 4. Lectura de iniciativas de ley o acuerdo. Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios. Derogar diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018. Reformar diversas disposiciones de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios. Y reformar y derogar diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Iniciativa de ley para la prevención del sobrepeso y la obesidad en el Estado de Campeche, promovida por los diputados Ramón Martín Méndez Lanz, Ana Gabriela Sánchez Preve, Jorge Jesús Ortega Pérez, María Cruz Upil, Ambrosio López Delgado, Carlos César Jasso Rodríguez, Rigoberto Figueroa Ortiz, Claudia Muñoz Huicap y Álvaro Eduardo Ortiz Azar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Iniciativa para reformar el artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada María de los Ángeles Oviedo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 5. Citatorio a sesión previa para elegir directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Primer secretario, sírvase verificar la integración de la Diputación Permanente. Compañeros integrantes de la Diputación Permanente de esta 63ª legislatura, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputado Flores Pacheco José Luis. Presente. Diputado Lara Calderón Emilio. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Presente. Diputado Norhausen Carrizales Jorge Alberto. Presente. Diputada Sánchez Preve Ana Gabriela. Presente. Diputado Presidente, se encuentra integrada la Diputación Permanente, por lo tanto existe quórum. De pie, por favor. Siendo las 12:05 del día de hoy, 23 de enero de 2019, declaro abierta esta quinta sesión de la Diputación Permanente. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, sírvase dar cuenta de la correspondencia existente en cartera. Diputado Presidente, en cartera existe lo siguiente. 1. El oficio número DGPL-1P1A 6090.4, remitido por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 2. La circular número 002, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Documentación que obra para lo conducente.
Segundo secretario, sírvase dar cuenta a la correspondencia de cuenta. Oficio número DGPL 1P1A.6090.4. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Educación con el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones analice y en su caso realice las acciones correspondientes para atender la problemática de los pasivos laborales que presentan las universidades públicas del país y se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, así como la impartición educativa y el funcionamiento de dichas instituciones. Segundo, el Senado de la República exhorta, con pleno respeto al principio de la división de poderes, al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública analice y en su caso realice acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las universidades públicas del país y garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. Tercero, el Senado de la República exhorta, con pleno respeto al principio de la división de poderes, a los titulares de los gobiernos de los estados para que analicen la situación financiera de las universidades públicas del país en sus respectivos estados y en su caso realicen acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las mismas. Garanticen su funcionamiento y los derechos laborales a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. Cuarto, el Senado de la República exhorta con pleno respeto a su soberanía a los congresos locales de los estados para que analicen y en su caso coadyuven a resolver las necesidades de las universidades públicas de sus estados y garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. Quinto, la Comisión de Educación emitirá el acuerdo por el cual se creará una subcomisión de seguimiento de la situación financiera de las universidades públicas del país. Atentamente, Senadora Guadalupe Vázquez Alatorre. Circular número 002. Diputado secretario del Congreso del Estado de Campeche. Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en sesión de esta misma fecha, la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas clausuró su primer periodo ordinario de sesiones dentro del primer año de su ejercicio constitucional, quedando integrada la comisión permanente que presidirá los trabajos del primer periodo de receso. Les comunico lo anterior para los efectos correspondientes y le reitero mi distinguida y especial consideración atentamente. Zacatecas, 30 de diciembre de 2018, 63ª legislatura, diputado presidente José María González Navarro. Diputado presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios. Derogar diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018. Reformar diversas disposiciones de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios. Y reformar y derogar diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Campeche promovida por el Ejecutivo Estatal. Iniciativa para de ley la prevención del sobrepeso y la obesidad en el Estado de Campeche, promovida por los diputados Ramón Martín Méndez Lanz, Ana Gabriela Sánchez Preve, Jorge Jesús Ortega Pérez, María Cruz Cupil, Ambrosio López Delgado, Carlos César Castro Rodríguez, Rigoberto Figueroa Ortiz, Claudia Muñoz Huicap y Álvaro Eduardo Ortiz Alzar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista. Iniciativa para reformar el artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada María de los Ángeles Oviedo
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Diputados secretarios del H. Congreso del Estado de Campeche presentes. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado de Campeche. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en los artículos 47 de la propia Constitución y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno conducto me permito someter a la consideración de esta 63 legislatura estatal para su análisis, discusión y en su caso aprobación, una iniciativa de decreto para reformar los artículos 1, 20, 23, 24, fracción tercera, el artículo 25, párrafo primero, los artículos 26, 30, 36, 40, 41 y 64. Adicionar los artículos 23 bis, 23 ter y 23 cuater y derogar el párrafo segundo del transitorio octavo, todos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios. Derogar el capítulo segundo de la concurrencia de recursos federales y estatales del título tercero y su artículo 9, el artículo 16, así como el capítulo séptimo del impacto presupuestario del título cuarto, en sus artículos 36, 37 y 38, todos de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018. Reformar el artículo 5, último párrafo, 9, inciso C, fracción tercera, 25, fracción primera y tercera, 26, fracción primera y 36. Todos de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios, así como para reformar los artículos 63 bis, 92, párrafo primero, 215, párrafo segundo, y derogar la fracción séptima del artículo 61 del Código Fiscal del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. El 30 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que incide directamente en la aplicación de diversas disposiciones jurídicas estatales en relación con la disciplina financiera estatal, la responsabilidad hacendaria y la contratación de obligaciones, financiamientos y deuda pública. Así, es necesario que, contribuyendo a conseguir los objetivos trazados en los ejes 2, fortaleza económica, 3, aprovechamiento de la riqueza y 5, gobierno eficiente y moderno del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, se realicen las modificaciones necesarias a la legislación estatal que permitan a su vez lograr finanzas sanas y una mejor administración de los recursos del Estado y sus municipios. Se estima oportuno modificar el artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios a fin de homologar los términos de asociaciones público-privadas y financiamiento neto, además de incluir el concepto de disponibilidades para permitir al Estado y a los municipios el uso de los recursos que no fueron devengados ni pagados en los ejercicios fiscales anteriores, siempre que no se trate de transferencias federales etiquetadas. Asimismo, se propone reformar el texto del artículo 20 de la citada ley, incorporando el supuesto para considerar aquellos casos en que el Estado apruebe sus leyes de ingresos y de presupuesto de egresos después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación,
para que se consideren los montos previstos en dichos ordenamientos jurídicos. De igual manera, se propone reformar la fracción tercera del artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios para introducir la posibilidad de que se le dé mayor celeridad a la atención de la población afectada por la ocurrencia de desastres naturales, en el sentido que no se requiere realizar un análisis costo-beneficio cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de dichas situaciones y sea financiado con ingresos de libre disposición. En el artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria, el Estado de Campeche y sus municipios se propone sustituir el término iniciativa de ingresos por el de fuente de ingresos, distinta al financiamiento para dar certeza jurídica y así evitar confusión en relación con las propuestas de aumento o creación de gasto del presupuesto de ingresos. Se propone reformar el artículo 26 de la legislación multicitada para permitir la aplicación eficiente de los recursos que derivan de ingresos excedentes y contribuir a la obtención de balances presupuestarios sostenibles a corto plazo, por lo que se establecen distintos porcentajes que deben destinarse a la amortización de la deuda pública, diferenciados por el nivel de endeudamiento, incluyendo como destino la aportación a un fondo cuyo objetivo sea atender las necesidades inmediatas de la población en caso de ocurrencia de desastres naturales, y el uso de un 5% para gasto corriente cuando el nivel de endeudamiento sea sostenible. Asimismo, se propone adicionar los artículos 23 bis, 23 ter y 23 quater a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios, pues es la legislación general en esta materia la que da origen y sustento jurídico a la expedición del impacto presupuestario. El mismo sentido rigen las disposiciones normativas propuestas como reformas a los artículos 30 y 36 de la multicitada legislación en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. Se propone reformar el artículo 41 para establecer la vigencia anual de los documentos contractuales y la obligación de establecer en ellos la instancia ejecutora de los recursos, así como la celebración de convenios interinstitucionales de delimitación de competencias entre las dependencias de la Administración Pública Estatal, en caso de que no sea posible especificar la instancia ejecutora en los documentos contractuales. Lo anterior para evitar posible financiamiento de responsabilidades por parte de las autoridades fiscalizadoras a las dependencias que no tienen dentro de sus facultades la ejecución de recursos. La reforma del artículo 64 se propone con el propósito de agilizar la comprobación de pago de sueldos a través de la constancia de depósito electrónico y que la misma forma de comprobación aplica al pago de jubilaciones y pensiones atentos a lo establecido en la jurisprudencia. Se propone la derogación de diversos artículos de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018, en atención a que el contenido de las mismas se incluye en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios. Atendiendo a los argumentos vertidos en la primera parte de la exposición de motivos de la presente iniciativa, con el fin de evitar duplicidad en las disposiciones jurídicas que regulan la manifestación de impacto presupuestario. La reforma publicada el 30 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación en relación con diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios impacta en diversas disposiciones de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios, pues algunas de las modificaciones realizadas a la legislación general en la materia se encuentran directamente relacionadas con la contratación de financiamientos y la adquisición de obligaciones y deuda pública por parte de las entidades federativas y los municipios.
Se propone establecer de manera expresa en el artículo 5 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios la posibilidad de que se realicen las acciones necesarias para atender a la población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación y lineamientos aplicables, así como para la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de salvaguardar los derechos sociales y combatir condiciones de vulnerabilidad en rubros tales como salud, educación y vivienda. Asimismo, se propone modificar el artículo 9 de la citada ley para precisar que las modificaciones realizadas a los financiamientos no deberán cambiar el perfil de amortización del principal de la deuda originalmente contratada, con la finalidad de evitar que la deuda sea transferida a las siguientes administraciones, sino que únicamente mejore en el acceso a recursos mediante menores costos financieros. De igual manera, se debe precisar que, tratándose de refinanciamiento o reestructuración, el ente público deberá informar a la legislatura local sobre la celebración de cualquiera de las operaciones mencionadas y presentar la solicitud de dicho refinanciamiento o reestructuración ante el registro público único dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del mismo. Se propone agregar al artículo 25 de la ley que nos ocupa una excepción a la vigencia de los 60 días naturales que actualmente contempla la ley para las propuestas presentadas en los procesos competitivos, tratándose de instrumentos derivados, ya que por su naturaleza la determinación de la mejor condición financiera se determina en periodos cortos de tiempo, incluso inferiores a un día. También resulta procedente que los entes públicos puedan realizar un segundo proceso competitivo. Cuando el primer proceso competitivo que realice no tenga el mínimo de ofertas irrevocables y sea declarado desierto por única ocasión, y más aún que cuando en este segundo proceso las ofertas recibidas sean menores, los entes públicos tengan la posibilidad de elegir como oferta ganadora a aquella que cumpla con los requisitos establecidos en la invitación correspondiente. De igual forma, se propone exceptuar de la realización del proceso competitivo a las operaciones de reestructuración y las operaciones de refinanciamiento, donde se sustituya de forma total un financiamiento por otro. Por último, se propone precisar la prohibición de que las obligaciones a corto plazo puedan ser objeto de refinanciamiento o reestructura a plazos mayores a un año, considerando que en el marco jurídico aplicable no existe la figura jurídica de la obligación a corto plazo con destino de inversión pública productiva, por lo que se realiza la modificación del artículo 36 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios. Conscientes de la necesidad de respetar la garantía de legalidad que consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que todas las contribuciones y actos de las autoridades deben estar previamente contenidas en la ley para que el contribuyente tenga certeza y claridad sobre sus obligaciones y derechos, y evitar con esto la discrecionalidad por parte de las autoridades fiscalizadoras en sus procedimientos. Se propone la reforma de los artículos 63 bis y 92 del Código Fiscal del Estado de Campeche. Se propone derogar la fracción séptima del artículo 61 del Código Fiscal del Estado y pasar el texto al segundo párrafo del artículo 215, con el propósito de que la legislación local se armonice a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016. En conclusión, esta iniciativa de reforma y derogación se enfoca a otorgar certeza al contribuyente
de la forma de obtención de datos y documentos que utilicen las autoridades para sustentar sus actuaciones, así como para determinar, en su caso, las infracciones cometidas. Por las razones expuestas y consideraciones vertidas en este documento, se propone a esa soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio estado de Campeche, a los 15 días del mes de noviembre del año 2018. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado de Campeche. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Dígase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Diputados, secretarios del Congreso del Estado de Campeche presentes. En nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, y el numeral 47, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a someter a la consideración de esta soberanía una iniciativa de ley para la prevención del sobrepeso y la obesidad en el Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La obesidad es una enfermedad crónica que tiene numerosas implicaciones, que puede llegar a ser grave con un origen multicasual en el cual participan factores ambientales, genéticos, sociales y de manera preponderante los estilos de vida y de alimentación que adoptan las personas y que en las últimas décadas han cambiado aceleradamente. Es preciso señalar que en nuestro país todavía no logramos vencer la desnutrición y sus consecuencias que causan más de 8,000 defunciones al año, y sin embargo ya nos asfixian el sobrepeso y la obesidad que causan la muerte de decenas de miles de individuos cada año. Resulta destacable que conocemos mucho sobre la enfermedad y no obstante su frecuencia aumenta cada año, además de que muchas de las muertes que originan se podrían evitar o al menos retardar. Todavía más se tiene conciencia de la gravedad que conlleva, pero es poco lo que se hace en la práctica para combatirla. Sin lugar a dudas estamos ante un problema delicado, y más aún cuando una de las 4 defunciones que se registran en el país tiene relación con el peso excesivo, y que casi 3/4 partes de las defunciones totales entran en la clasificación de aquellas debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición. Luego entonces, se puede afirmar que se trata de un problema creciente que tiene en la diabetes, en las enfermedades cardiovasculares y en las cerebrovasculares unas de sus más fatídicas consecuencias. Solo para enfatizar el caso de la diabetes, habría que recordar que esta patología es responsable aproximadamente de más de 80,000 defunciones anuales en el país, además de que representa la causa de 1 de cada 7 fallecimientos, 14% del total, y de que no existe otra enfermedad que haya aumentado tanto su impacto en la estructura de la mortalidad durante las últimas 3 décadas. La detonación de la diabetes se ha acompañado de otra igualmente amenazante, la de la obesidad. En efecto, en los últimos años el peso excesivo ha aumentado en algunos grupos de la población en casi 2 puntos porcentuales cada año, además de que en ellos la obesidad se triplicó. Por ende, no cabe duda que es necesario poner en conocimiento de la población la necesidad de consumir una dieta equilibrada conformada por alimentos naturales, pues según la Organización Panamericana de la Salud, México es uno de los principales países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados, dado que consumen en nuestro país en promedio 214 kilos de alimentos ultraprocesados por persona al año, ubicándonos con ello en el primer lugar respecto a este consumo. Eso sin mencionar el exceso en el consumo de las bebidas carbonatadas que existe entre la población de nuestro país. En ese tenor, el problema del sobrepeso y la obesidad requiere de una respuesta efectiva basada fundamentalmente en la prevención a través de medidas que prometan menor costo y mayor efectividad.
En tal virtud, y en atención a que nuestro Estado no es ajeno a la problemática del sobrepeso y la obesidad, es necesaria una respuesta coordinada de los sectores público, social y privado que permitan establecer directrices eficaces para contener la proliferación de estas enfermedades entre la población infantil, juvenil y adulta de nuestra entidad, dado que resulta fundamental que el Estado tenga un papel regulador en la protección de la salud de la población. La prevención del sobrepeso y la obesidad y sus consecuentes complicaciones requiere de un gran esfuerzo de sensibilización entre el total de la población, pues es necesario que ésta ejerza un papel más proactivo para mejorar la educación en nutrición para el correspondiente beneficio de su salud. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos al Pleno de este Congreso local el siguiente proyecto de decreto. San Francisco de Campeche, 27 de noviembre de 2018, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputados Ramón Martín Méndez Lanz, Ana Gabriela Sánchez Preve, Jorge Jesús Ortega Pérez, María Cruz Cupil Cupil, Ambrosio López Delgado, Carlos César Jasso Rodríguez, Rigoberto Figueroa Ortiz y Claudia Muñoz Huita. Hemos dado lectura, presidente, a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa de cuenta. Diputados secretarios del H Congreso del Estado presente. La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Los asesinatos de María en la colonia Tierra de Libertad de Ciudad del Carmen y de Ludi en San Antonio Cárdenas a manos de sus parejas a finales de octubre nos hace retomar el tema de los feminicidios, más ahora que la Secretaría de Gobernación, a través del CONAVIM, determinó declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en 8 de los 11 municipios de Campeche. El caso de María es, además, muy revelador de cómo trata la autoridad de ocultar los feminicidios, porque en el certificado de defunción se asentó que su muerte había sido por accidente, cuando a todas luces fue hallada en la vía pública con huellas de violencia en todo su cuerpo. Entre 2014 y 2017, según el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se registraron 38 homicidios de mujeres en el estado, pero solo 21, el 55% fueron investigados como feminicidios. Las dos organizaciones civiles que utilizaron datos aportados por la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que 12 de los 21 feminicidios, el 57%, fueron cometidos por sus parejas. También expresaron que de los 21 casos, solo 3 han sido sentenciados, 6 siguen proceso y del resto no se conoce su situación jurídica por falta de transparencia de la Fiscalía Estatal, y que de las mujeres asesinadas, 4 fueron halladas en la vía pública, 14 en su casa habitación, 1 en un terreno baldío y en 2 casos la autoridad no informó. Hasta septiembre de 2018, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía Local, se han registrado 4 feminicidios en la entidad, 1 en junio y 3 en julio. Ahora habrá que sumar los 2 de Carmen en octubre. En contraste, el mes de mayo, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche ya había documentado 3 casos de feminicidio y la Fiscalía no tenía registrado ninguno en esa fecha.
Lo anterior demuestra cómo las instituciones de justicia buscan reducir sus índices de violencia al clasificar los casos de otra forma. Sin embargo, eso no significa que las mujeres violentadas dejen de existir. Adicionalmente, de acuerdo con un monitoreo realizado por el Observatorio Campechano de 2015 a 2017, se han registrado 154 casos de violencia sexual, de los cuales solo 29 han sido investigados, la mayoría suscitados en los municipios de Escárcega, Carmen y Campeche. Hay que reconocer que la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios de Campeche es baja en comparación con otras entidades, pero es importante destacar que los casos que han sido investigados y o sancionados representan solo el 50%, lo que evidencia un indicador de falta de debida diligencia en las investigaciones. Esto refleja que la aplicación de los protocolos de investigación de feminicidio se hace de manera discrecional y a criterio de la autoridad, a pesar de que la sentencia de Mariana Lima, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada como feminicidio. La organización civil recordó que Campeche cuenta con un protocolo de feminicidio desde el 2012, no se encuentra actualizado bajo los estándares del nuevo sistema de justicia penal, que incluye la perspectiva de género y derechos humanos. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio expuso también su inquietud porque la única reforma al tipo penal del feminicidio realizada en diciembre de 2017 por el Congreso de Campeche implicó un grave retroceso para el acceso a la justicia de las mujeres y niñas, pues eliminó las hipótesis relativas a las relaciones de parentesco, confianza, subordinación o superioridad, invisibilizando los feminicidios íntimos, así como los supuestos en los que el cuerpo haya sido arrojado, depositado en un lugar público. Si tomamos en cuenta que el 57% de los casos de feminicidio en Campeche son cometidos por las parejas sentimentales de las víctimas, esta reforma al tipo penal deja en estado de desprotección a las mujeres y atenta contra su integridad y sus derechos fundamentales. Para terminar de completar el panorama crítico, el 16 de noviembre, la CEGOP, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Campeche, en específico para los municipios de Calakmul, Calquinic, Campeche, Candelaria, Chapotón, Escárcega, Chichacán y Copelchen. La CEDO fue contundente. En el estado de Campeche se requiere modificar prácticas institucionales y socioculturales que dificultan el cumplimiento del Estado de las obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, principalmente el de vivir una vida libre de violencia. Ahora, se deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia y todas aquellas que se requieran, y deberá presentar un programa de trabajo estatal para dar cumplimiento a las medidas con un programa de actividades y en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación de la declaratoria, informar de los recursos presupuestales que serán asignados para hacer frente a la contingencia. Por lo anterior, antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada María de los Ángeles Oviedo Rodríguez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. San Francisco de Campeche, 20 de noviembre de 2018. Señor presidente, he dado lectura a la iniciativa. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Ciudadanos diputados,
Conforme al orden del día y con fundamento en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se cita a los integrantes de la 63ª legislatura para concurrir a las 11 horas del día miércoles 30 de enero del año en curso al Salón de Sesiones del Congreso del Estado a la sesión previa que tendrá lugar para elegir a la directiva que conducirá los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Primer secretario, haga los comunicados correspondientes a cada diputado integrante de esta legislatura y tramite la publicación de este citatorio en el periódico oficial del Estado. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Se le concede el uso de la palabra al diputado José Luis Torres Pacheco. Sírvase a hacerlo por el diputado hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenos días, compañeros integrantes de la Diputación Permanente. Como diputado, en representación de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción 2, 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, numerales 47, fracción 1 y 72 de la Ley Orgánica, vengo, a través de este escrito, a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, con la siguiente finalidad: que en caso de vehículos utilizados por personas con enfermedades graves de la piel puedan utilizar un polarizado mayor al reglamentario previa comprobación ante la autoridad de dicho padecimiento. Esto atento a lo siguiente: exposición de motivos. Toda persona tiene derecho a la salud y a la protección y salvaguarda de sus derechos humanos. Por ello, en el Estado de Campeche, a las personas que tengan una enfermedad grave de la piel o padecimiento que requiera de protección solar, se propone que se le permita utilizar un polarizado mayor al reglamentario establecido, ya que, por ejemplo, hay pacientes con lupus que tienen una piel muy sensible a los rayos ultravioleta, fotosensibilidad, sufren de reacciones como erupciones cutáneas, fiebre, fatiga, dolor articular, enrojecimiento, quemaduras y otros síntomas por la exposición al sol, por lo que, para poder tener esta excepción, deberán acreditar dichos padecimientos con la documentación idónea ante la autoridad de vialidad respectiva, misma que le dotará de un tarjetón de identificación que sea visible y le permita circular sin que sea sujeto a infracción alguna, lo cual, sin duda, apoyará a las personas que sufren de estas enfermedades y que manejan o utilizan un vehículo para sus actividades particulares. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Diputación Permanente la siguiente minuta con proyecto de decreto. Único, se reforma y adiciona los artículos 45 de la Ley de Vialidad, de Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, para quedar como sigue. Habrá una excepción a la intensidad del polarizado tratándose de vehículos manejados o al servicio de personas que acrediten ante la autoridad enfermedad de la piel o padecimientos médicos que sean afectados por la exposición al sol, por lo cual se les tendrá un respectivo distintivo para el vehículo. Esta iniciativa es por petición ciudadana que nos han hecho solicitud a través de las redes, y lo cual el Partido de Morena está para adecuar las leyes a las peticiones que sean necesarias. Por lo cual, esto le solicito a todos los compañeros que podamos apoyar a los ciudadanos que tienen este tipo de enfermedad y que hoy en día se encuentran aislados en el tema jurídico, para el cual solicito su apoyo. Muchas gracias.
Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este primer receso continuarán el día jueves 31 de enero del año 2019 a las 12 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan ustedes debidamente citados. De pie, por favor. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta quinta sesión de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año del ejercicio constitucional, siendo las 12 horas con 55 minutos del día 23 de enero del 2019. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias.